festejar el 6, el 7, por si acaso a quienes me acompañan en el tema. El viernes terminamos conmigo, el viernes vamos a hacer trasplante, el lunes la doctora Avilés va a empezar glomerulopatías. Estamos así que el viernes tenemos clase, no me falten, no beban mucho alcohol. ¿Estamos? Bueno, hay sonido para todos, ¿verdad? Sí, doctor. Oye, tengo un alumno animado por ahí. ¿Quién es? Que se identifique. Está gritando de comida. Clase de cirugía y medicina y después me vas a dar comida, dice. No, doctor, es que yo estoy con un bebé y es él el que está haciendo el Un sonido. un bebé. Perruno. Sí, doctor, no es un perrito, es un bebé. Felicidades. Felicidades. Bueno, me van a avisar que tengamos imagen y todo. Bueno, ¿tienen imagen? ¿Sí? ¿Hay imagen? Bueno, ya. Bueno, ahí hasta ayer habíamos visto algunos cambios que se producen por la enfermedad renal crónica. Sin duda alguna, de los síntomas que caracterizan a la enfermedad renal crónica, la pérdida de la capacidad funcional, la disnea de esfuerzo, es la principal. Listo. Y la que le sigue es la anemia, porque existen enfermedades renales que no se anemizan. Ese es el ejemplo de la enfermedad poliquística familiar. En diálisis mantienen hemoglobinas muy altas y hasta poliglobúlico se pone. En cambio, el resto de las causas de enfermedad renal crónica, todititas se anemizan. Entonces, a los estudiantes que han rotado ya conmigo o en otras unidades, se han fijado que dentro de la terapéutica está la reposición de hierro y eritropoyetina, que son el tratamiento, y vamos a ver razones. Entonces, la anemia, después de la disminución de la capacidad física, es la segunda manifestación de mayor importancia, y sin duda es la que da más síntomas, porque someter al organismo, a todos los órganos y sistemas con disminución de la saturación de oxígeno, ¿no? Si la anemia está controlada por la oxigenación por los pulmones, ¿qué diablos tiene que ver los riñones en la regulación? ¿Listo? Menos mal ya no tengo que hablarles de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Como han estado en la pandemia, todos se han comprado su saturómetro de oxígeno, ¿verdad? Tiene uno bonito, pintadito, marcadito, con pilas de alcalinas y de todo. ¿Qué hace? Bueno, mide por un haz de luz la intensidad de saturación de oxígeno de la hemoglobina. Eso es lo único que hace pasar un haz de luz por la resistencia que genera la hemoglobina y la de saturación que tiene, puede leer la saturación de hemoglobina. Ese mismo fenómeno inventado, el hombre copia nada más los fenómenos fisiológicos que tenemos. El lugar donde tenemos el termómetro de pulso es en el fondo del asa de Henle, en las nefronas yuxtamedulares. Sí, las nefronas que tienen un asa larga y que llegan hasta la porción medular. Y son de mayor trabajo metabólico, mayor consumo de oxígeno, porque ya saben que en el fondo de Henle nuestros riñoncitos alcanzan la concentración máxima existente en el hasta 600 miliosmoles, es decir, casi 4 veces más que el plasma. Y ese cambio osmolar es gracias a consumo de oxígeno y consumo de ATP. Esta zona de alto consumo requiere saturación de oxígeno óptimo. Tienen sensores, existen células indiferenciadas que sensan la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Miren la sensibilidad tanta que es que exista un pequeño cambio de 1-3%, lo normal a nivel del que vivimos, todo está en función del nivel que tengamos. A nivel del mar, la saturación de oxígeno de la hemoglobina es cercana a 99.
97. Acá en Cochabamba, bueno, 2.400, saturamos por encima de 95. 3 puntitos tenemos referente de disminución respecto a nivel del mar. Entonces, estos sensores que existen en estas células indiferenciadas marcan una sensibilidad de 1 al 3%, es decir, si tenemos 95 acá, cuando la saturación de oxígeno que le llega a la porción medular del riñón llega a 92, 93. Liberan un factor que se llama proeritropoyetina, es una globulina, por si acaso una proteína inmensa, grande, que tiene una proteína transportadora en el plasma y gracias a esta proteína transportadora llega a la médula ósea. Allá es transformada en eritropoyetina. La eritropoyetina es el principal madurador de glóbulos rojos en la médula ósea, por no decir que es el único. Existe liberación de eritropoyetina en el tejido pulmonar, pero en una cantidad menor al 1%, 0,5%. ¿Listo? Entonces, fíjense, el principal productor de eritropoyetina es el riñón. Por tanto, llega la eritropoyetina a la médula ósea y la capacidad de reproducción y liberación de glóbulos rojos a la circulación es máxima. Por tanto, cualquier afectación orgánica o tóxica, sobre todo a la porción tubular de las nefronas, va a afectar la liberación de eritropoyetina. Por tanto, hay déficit de eritropoyetina en todas las enfermedades renales crónicas y mucho más si son de afectación tubular. Y la anemia va a ser la principal manifestación. Luego, existe déficit de absorción de hierro. El hierro es una molécula muy pequeñita. En condiciones normales se absorbe 30 a 40% después de la oxidación del hierro a nivel del jugo gástrico y en la primera porción del duodeno. Y se absorbe como ion ferroso en duodeno y ayuno. ¿Listo? Se absorbe mal, 30 a 40%. Pero esto se agrava mucho más por la presencia de la acidemia, por los cambios de los jugos gástricos, por la hipersecreción ácida del jugo gástrico, ¿listo? Y cae la absorción de hierro hasta un 10 a 15%, por tanto hay un déficit de absorción de hierro. Fuera de todo esto, va a haber una mala utilización del hierro, porque el hierro unido a su proteína transportadora se llama ferritina. La ferritina es un factor proinflamatorio, es un factor de acción inflamatoria. Y en la enfermedad renal crónica, pues, se encarga menos de llevar hierro a la médula y más bien está presente en los puntos de inflamación, ¿listo? Y cuando hay una infección activa, pues no libera hierro a la médula. Entonces, fíjense, hay un trastorno de entrega de hierro funcional a la médula. Luego, el otro fenómeno que es evidente es la reducción de la vida media de los glóbulos rojos. Como ustedes son genios y ya dominan la fisiología normal, saben que un glóbulo rojo vive 120 días, ¿verdad? Esta vida está acortada por muchos fenómenos. En primer lugar, dependientes de la morfología del glóbulo rojo. ¿Qué forma tiene un glóbulo rojo? Bicóncavo, doctor. Es bicóncavo. Es gracias a una enzima, ¿sí? Es gracias a una enzima de la membrana celular del glóbulo rojo. ¿Listo? Y la acidemia lamentablemente afecta la morfología del glóbulo rojo. Se debilita esa estructura que es funcional, no es orgánica. Los glóbulos rojos han nacido redonditos en la médula y han adquirido esa configuración gracias a la difosfatoglicerasa en la membrana celular. Al perder actividad de esta enzima, pues la fragilidad viene al pasar por los capilares pequeños y se rompe el glóbulo rojo. Por tanto, vamos a reducir la vida media, no llegan a 90 días los glóbulos rojos. Luego, por el estado de uremia existe una tendencia hemorragípara, existe pérdida por sangrado en el tubo digestivo, fragilidad capilar que predispone a pérdidas de glóbulos rojos hacia el intersticio, punto. Y además, sumado a esto, existe déficit de factores de maduración de la médula, que son el ácido fólico y la vitamina B12. ¿Listo? Y de IAPA, los factores urémicos que inhiben a la proliferación en la médula ósea, el hiperparatiroidismo mismo, solutos urémicos que vienen del tubo digestivo, agravan la anemia y el resultado de todo esto es una anemia severa. ¿Listo? Entonces,
La acidemia, acuérdense que produce disminución de la afinidad de oxígeno a la hemoglobina, ¿listo? Y la disponibilidad de oxígeno en los tejidos periféricos va a ser baja, ¿listo? Existen inhibidores urémicos para la eritropoiesis, ¿listo? Son toxinas urémicas. Y la hemólisis debida a la fragilidad de la pared de los glóbulos rojos y la pared capilar. Por tanto, la vida media de los glóbulos rojos va a estar enlentecida. Luego existen tendencia hemorragípara, pero no por déficit de factores de coagulación. Es un trastorno de función plaquetaria más que de déficit o formación del coágulo de fibrina mismo. Existe una disfunción plaquetaria en cuanto a la adherencia y la agregación que están reducidos. Acuérdense el factor von Willebrand, ¿listo? Que es el estroma o es el esqueleto de todo un coágulo, ¿listo? Se forman cadenas del factor von Willebrand sobre el que se adhieren las plaquetas, se deposita el fibrinógeno y se hace maduro un coágulo. Ese proceso de formación de cadenas y adhesión plaquetaria está enlentecido por el medio urémico. Y fruto de ello, aumenta el tiempo de sangría. Los tiempos de coagulación TP a PTT son normales. El tiempo de sangría es el tiempo de formación de un coágulo maduro. ¿Listo? Habitualmente, si pedimos tiempo de sangría, se hace un pequeñito piquete en el lóbulo de la oreja y se deja gotear la sangre hasta ver que se forma un coagulito en el nivel del piquete. O se pica el dedito y en la lateralidad se deja ver organizarse el coágulo. El tiempo de la formación de un coágulo que se retrae, ese es el tiempo de sangría. Habitualmente son varios minutos, 6 a 8 minutos, si no recuerdo. Luego, la fragilidad capilar, la peroxidación de los lípidos de la membrana celular de los glóbulos rojos, la presencia de ácido guanilo succínico y ácido fenólico, que son metabolitos fundamentalmente del tubo digestivo que se absorben, son productos del metabolismo bacteriano, van a agravar la condición de coagulación y el tiempo de sangría y la predisposición al sangrado se mantiene. ¿Listo? ¿Qué debemos hacer? Ya sabemos que tenemos anemia, déficit de hemoglobina, caída del hematocrito, entonces podemos pedir un recuento de reticulocitos. En una persona normal es 0,5 la proporción de reticulocitos. Acá cae mucho más. ¿Listo? Entonces tenemos que pedir los parámetros ferrocinéticos para, uno, corregir la cantidad de hierro sérico. Lo normal de hierro sérico son 100 microgramos. La capacidad de fijación a la proteína con la transferrina, que son 100 a 150 microgramos. El porcentaje de saturación de transferrina, que debe ser por encima del 15%. Y la ferritina sérica de 200. Si no existen esos valores, hay que empezar el tratamiento, que siempre va a ser endovenoso, reposición de hierro endovenoso. Se pueden hacer cargas endovenosas de 100, de 500 o hasta de 1 gramo según amerite la emergencia. ¿Listo? Están los valores acá, la ferritina sérica mayor de 100 nanogramos hasta 600, la saturación está acá 20, ¿listo? Y las mediciones de las características de los glóbulos rojos. Habitualmente la morfología predominante es hipocrómica y microcítica, ¿no? Son hipocrómicos porque no tienen hierro y microcíticos por déficit de folato, sobre todo. Y cuando predomina el déficit de vitamina B12, hay macrocitos en el frotis. ¿Listo? Las dosis de hierro endovenoso van a ser proporcionales al nivel de la concentración de hierro que tenga el paciente, pero requieren cargas endovenosas para corregir y recién aportar la eritropoyetina. El enfermo renal crónico también afecta a la función cardiovascular. ¿Listo? Todos ustedes tienen derecho a tomarse 6, 7 latas, aunque parece que es poco para algunos, ¿verdad? Entonces, miren, si cada lata tiene 250, miren, 4 latas es 1 litro, 8 latas son 2 litros, latas son 3 litros, entonces, miren, toman 3 litros de cerveza, esos 3 litros en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, existen mecanismos para regular el volumen sanguíneo y la liberación de antidiurética, se libera el factor atrial natriurético,
y generan salida de sodio y agua a nivel de la orina y por eso tenemos volúmenes urinarios monstruosos en un estado de hiperhidratación. Este mecanismo fisiológico no va a acontecer en el enfermo renal. ¿Por qué? Porque tenemos daño orgánico, tenemos menos nefronas. Entonces, cualquier estado de sobrehidratación va a significar un aumento del líquido extracelular, ya sea en el compartimento intravascular, que va a generar insuficiencia cardíaca, en el intersticial, que va a generar edema, ¿listo? Y en la formación de terceros espacios, en los espacios virtuales. Los espacios virtuales más ocupados son la pleura, va a haber derrame pericárdico, perdón, derrame pleural. El pericardio va a haber desarme pericárdico. El abdomen va a haber ascitis. ¿Listo? Y obviamente que va a haber edema en el subcutáneo, en la pared abdominal y todo eso. ¿Listo? Y frente a estos cambios, el órgano que sucumbe es el corazón. Inicialmente, para compensar este aumento de la volemia, el volumen intravascular de un adulto mayor son 5 litros. Tiene que tolerar 6, 6,5 y a veces hasta 7 litros, se va a producir una dilatación de los lechos venosos periféricos sobre todo, pero cuando sobrepasa esa capacidad de dilatación esplácnica y cutánea, de dilatación de los sistemas venosos, el corazón va a sufrir una dilatación aguda. Dilatación que no puede sostenerse por mucho tiempo y frente a esa sobrecarga persistente de volumen se va a generar el mecanismo de la hipertrofia y aparece hipertrofia ventricular. Si la dilatación inicial es sobrepasada, se produce la insuficiencia cardíaca por corazón dilatado. En cambio, si la hipertrofia no va a ser suficiente para contener el aumento de volumen y la necesidad de cubrir el gasto cardíaco, va a generar la famosa miocardiopatía hipertrófica que tiene trastorno de vaciamiento ventricular, reduce el gasto cardíaco y produce falla ventricular izquierda. Y si en medio de todo eso el paciente es diabético, es añoso, es hipertenso, va a comprometer su perfusión de vasos coronarios y se establece la cardiopatía isquémica. Fíjense cómo se van sumando las complicaciones por el déficit de función renal a nivel cardiovascular. Todo esto va a generar reducción de la capacidad aeróbica del corazón, es decir, no se puede trabajar, va a tener disnea de esfuerzo, capacidad aeróbica, capacidad de ejercicio, y al cerebro le va a transmitir un déficit de función cognitiva. El paciente va a estar como ustedes cuando están en la segunda clase ya medio dormitando ahí atrás de sus celulares, ¿no? Bueno. Los trastornos cardiovasculares habitualmente son agudos y van a requerir una terapia dialítica de urgencia, como vamos a ver más luego. Luego, la disfunción que es mucho más importante, ¿listo? Es la disfunción inmunitaria. El enfermo renal es un paciente inmunocomprometido. Es un paciente que, aunque tenga el recuento de glóbulos blancos, recuento de monocitos, polimorfonucleares, linfocitos dentro del rango normal, falla la función de estos mismos. Existe disfunción linfocitaria, ¿listo? Ustedes saben que tenemos los policías más honestos, los policías que no reciben coima y que dan la alarma de la inflamación, son los linfocitos CD4 y otras estirpes de linfocitos que tienen la capacidad de reconocer lo propio de lo extraño. Eso se llama función de tolerancia inmunológica. Y eso es gracias al HLA que llevan en su superficie. El HLA son las proteínas antigénicas, son la identidad inmunológica de cada persona, de raza, de estirpe, de género, etc. Por eso es que el humano solo se relaciona con humanos, no puede reproducirse con un perro, con un gato, etc. ¿Listo? Entonces, estos linfocitos tienen dificultad para reconocer las proteínas ajenas y a las nuestras las reconocen como ajenas. Entonces pueden aparecer trastornos autoinmunitarios y falta de reconocer proteínas bacterianas, virales, etc. Por tanto, el organismo del enfermo renal es un caldo de cultivo para gérmenes oportunistas. ¿Listo? Falla lo que se llama opsonización. Opsonización es la capacidad de juntar varias proteínas y licuarse o fagocitar estas. Sobre todo la tienen los polimorfonucleares. Quimiotaxis, salir del torrente vascular y fagocitar las proteínas extrañas, virus, bacterias, etc. Responder a las infecciones, punto. Por eso es muy frecuente en el enfermo renal la reaparición de la tuberculosis.
Se supone que todos hemos tenido un primer contacto en la infancia, la primoinfección, y bajan las defensas, el enfermo renal, pues se reactiva la tuberculosis pulmonar, se reactiva la tuberculosis de la vía urinaria, y aparece hematuria, leucocituria, como van a estudiar en ese capítulo. Y si se logra una respuesta de reconocimiento inmunitario, la respuesta inmunitaria es insuficiente. Esto lo vemos sobre todo cuando vacunamos a nuestros enfermos renales contra la hepatitis B. Ustedes todos, estudiantes, apenas pisen la puerta de la Facultad de Medicina, en la primer huella que dejan dentro de San Simón ya deberían tener las dosis plenas contra la hepatitis B. Deben saber que la hepatitis B mata más que el SIDA, infames, así que tienen que tener sus 3 dosis. ¿Listo? Personal de salud que no tiene vacuna contra la hepatitis B es un negligente, es un irresponsable y no debe estar estudiando salud. ¿Sí? Entonces, a nuestros enfermos, para que no se ganen la hepatitis, les vacunamos, pero 3, 4, 10 dosis y no generan anticuerpos. Entonces, las respuestas inmunitarias del enfermo renal es insuficiente frente a antígenos virales, bacterianos. Por eso, los pacientes en diálisis hay que vacunarles contra la hepatitis, contra el neumococo y contra la influenza estacional todos los años. ¿Sí? Punto. ¿Y ustedes se vacunan? No me respondan, infames. Bueno. Deterioro de la respuesta inmune, entonces es un paciente inmunocomprometido. ¿Listo? La frecuencia de infecciones va a ser mucho más alta, la severidad frente a ellas va a ser alta, por eso debe haber pesquisa y diagnóstico precoz de cualquier proceso infeccioso y tratarlo adecuadamente. Estos linfocitos que tienen esa capacidad de reconocer propio y extraño, también tienen la capacidad de reconocer células que tienen morfología anómala, es decir, encuentran una célula en la sangre que tiene ahí una atipía o denota tener todavía en su citoplasma fragmentos de núcleo, mitosis atípica, etcétera, también genera una respuesta de fagocitosis hacia ella. Por tanto, los linfocitos CD4, CD54 y muchos otros linfocitos tienen una capacidad de destruir a las atipías incipientes. Ese es un control de las neoplasias en nuestro organismo. Si falla esa función, pues estamos debilitando ese control celular y la posibilidad de neoplasias en el enfermo renal van a ser 8 a 9 veces más frecuente. ¿Listo? Y es por eso que se mueren nuestros pacientes después de 20, 25 años en diálisis por los cánceres más tontos que hemos visto. El cáncer de células renales, el cáncer de vejiga aumenta en su frecuencia en los enfermos que se encuentran en diálisis. ¿Listo? Bueno, las alteraciones del metabolismo fosfocálcico son las más dramáticas, son la muerte lenta de nuestros enfermos en diálisis. ¿Listo? Todo el mundo de ustedes creen que nuestros huesitos son los huesitos con los que hemos pasado el canal del parto, con los que practicamos deporte, con los que hemos crecido. Es una triste apreciación. Todo el calcio de todos nuestros huesos se renueva. Todo el calcio, la matriz ósea tiene un metabolismo activo y en lapso de semanas y pocos meses se recambia todo el calcio del organismo. ¿Sí? Ese proceso se llama remodelación. ¿Listo? Y eso acontece normalmente por una función integrada de las hormonas del crecimiento, de la paratohormona, de la función renal adecuada, ¿listo? Y de la dieta. El calcio en la dieta más pobre está presente en más del aporte normal, más de 2 gramos. Pero, ¿listo? Requiere para su recuperación, para su reciclaje, podríamos decir, de la vitamina D3 activa. Ya les he mencionado que la vitamina D3 activa es la hija del sol. Gracias al colesterol se hace la segunda hidroxilación a nivel renal y es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Y gracias a eso se absorbe el calcio del tubo digestivo y se reabsorbe el calcio que se ha filtrado hacia el espacio urinario a nivel del túbulo colector. La insuficiencia renal va a dar ausencia de calcitriol, por tanto cae la absorción de calcio, punto. Y se va a elevar la función de la concentración del fósforo. Por tanto, estamos en una situación de alarma, se va a liberar paratohormona a nivel de las glándulas paratiroides y vamos a tener una actividad osteoclástica con destrucción del hueso. Esa es la famosa osteodistrofia renal y que cursa con FAL elevada, fósforo alto, calcio bajo, PTH alta.
¿Qué se llama esa enfermedad? Hiperparatiroidismo secundario. Por tanto, debemos reponer con urgencia el calcio por vía oral, aportar vitamina D3 activa para cortar este círculo vicioso que termina destruyendo. En esta radiografía que tienen al lado, fíjense, existe prácticamente una destrucción de ambas caderas, pero la cadera derecha está con una fractura patológica prácticamente, ¿sí? Entonces, acá en la cabeza del fémur hay una fractura patológica y fíjense, las caderas parecen transparentes por esta enfermedad. Ese es el hiperparatiroidismo secundario. Las alteraciones del control o regulación del metabolismo del agua, ¿listo? En situaciones normales, la sed y la antidiurética son las que controlan la concentración y la relación que existe de agua y electrolitos, ¿listo? Al no haber el órgano blanco de regulación del metabolismo del agua, la concentración de agua y la concentración de sodio dependen básicamente de la ingesta. Se va a establecer un estado de hiponatremia cuando existe poco aporte de sodio en la dieta y excesivo aporte de agua libre. Van a generar hipervolemia. Y va a haber hipernatremia cuando el paciente no tome el suficiente líquido, se hemoconcentra el plasma y la hipernatremia va a cursar con hipovolemia. Aunque el paciente tenga sed, aunque el paciente libere a nivel cerebral antidiurética y le ayude a buscar agua, punto. No está el órgano efector, no está el órgano para usarse la agüita que llega a la orina y no está el organito para reabsorber el sodio del filtrado urinario. Y por los fluidos del cuerpo perdemos concentraciones similares al plasma de sodio. El sudor, la saliva, la materia fecal son pérdidas obligatorias de sodio. Por tanto, hay tendencia siempre a la hiponatremia. Y con la retención de agua, a la hipervolemia o al edema. La hipernatremia es poco frecuente, pero suele darse. Luego, se va a establecer un estado de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca dependiente del volumen. ¿Listo? Acuérdense que la presión arterial es un juego de contenido y continente. Al no haber regulación renal de desprenderse del exceso de líquido, del exceso de sodio, o de recuperar el agua a nivel del túbulo distal y el sodio mismo del filtrado urinario, presentan estos dos trastornos: hipervolemia, un volumen intravascular forzado que va a generar disfunción miocárdica, hipertrofia, dilatación, pericarditis, edema agudo de pulmón. Se establece un trastorno de permeabilidad a nivel de los alvéolos pulmonares que da la famosa neumonitis urémica. En una radiografía se ven parches de líquido, es una afectación difusa, no es como el edema agudo de pulmón por hipervolemia o por insuficiencia cardíaca. La neumonitis urémica es como parches algodonosos y siempre va a ser evidente la presencia de desame pleural. Con todas estas alteraciones, sobre todo de afectación de la función del corazón, se establece lo que llamamos riesgo cardiovascular elevado. Además que el enfermo renal crónico tiene una aceleración de la calcificación vascular. La arterioesclerosis está acelerada. Esto es agravada por la acidosis metabólica y por la presencia de vasoactivos, por la presencia de hormonas que predominan con la vasoconstricción. La renina está activada, la activación de la angiotensina 2 está activada. Se han encontrado marcadores de riesgo cardiovascular como es la dimetilarginina simétrica, la homocisteína, la beta-2 microglobulina. Sus niveles aumentados predicen un riesgo cardiovascular 20 veces mayor del que solo tienen cuando no hay enfermedad renal. ¿Listo? La calcificación vascular es dependiente de los niveles del calcio. ¿Listo? Al no haber regulación con el calcio, hay hipocalcemia. Y cuando los aportes son excesivos o cuando la glándula paratiroides libera discriminadamente la paratormona, entonces el nivel de calcio va a aumentar. La glándula paratormona en el estado de enfermedad renal crónica puede perder su sensibilidad al nivel de calcio y a veces se resetea a tal extremo. Lo normal es de 8,5 hasta 9,5.
Entonces las células de la paratiroides se resetean por un valor más alto y entonces espera una concentración más alta de calcio, 10 a 11. Y eso que va a generar una hipercalcemia, y la hipercalcemia va a generar depósito de calcio en el endotelio. Y el depósito de calcio del endotelio es el inicio de depósito de colesterol, proteínas, mediadores inflamatorios, arteriosclerosis, obstrucción vascular y muerte celular distal. ¿Listo? Entonces, recuerden estos marcadores. ¿Listo? El hiperparatiroidismo, la acumulación de marcadores que predisponen o indicadores que predisponen al riesgo cardiovascular. Listo. Las alteraciones cutáneas que tienen los pacientes que son prurito y hiperpigmentación son por la retención o la falta de eliminación de moléculas inflamatorias, de moléculas que habitualmente contienen en su estructura hierro o cromo, el sistema citocromo, el sistema de bilirrubinas, el sistema hemoglobina, el sistema mioglobina. Existen metabolitos que no son excretados por la ausencia del riñón. ¿Listo? Acuérdense que básicamente la mioglobina se elimina por riñón, pero se elimina en un margen estrecho. Al no haber riñones, la mioglobina y la hemoglobina, por favor, tienen una excreción tubular muy reducida. Entonces, al no haber sido excretados por el riñón, en ausencia de función del riñón, estos se van a depositar a nivel de la grasa subcutánea y la exposición a los rayos del sol genera su oxidación y a eso se ve la carita. Si ustedes han visitado alguna unidad de hemodiálisis, muchos de los pacientes se ennegrecen. Se debe a esa situación de oxidación y reducción de las proteínas que contienen cromo o hierro en su estructura. Todo es un círculo vicioso en el enfermo renal. La hipervolemia va a generar exceso de sodio. La activación de renina-angiotensina, mayor hipertensión. La hipervolemia, mayor hipertensión. El paciente está con actividad simpática estimulada por el estrés, estimulada por la taquicardia, estimulada por los estados de hipervolemia, por la acidosis, etcétera, mayor hipertensión. La administración de eritropoyetina está relacionada con hipertensión. Las toxinas urémicas generan hipertensión. ¿Listo? El incremento de endotelina y óxido nítrico también se caracterizan por mayor hipertensión. La hormona del paratiroidea agrava la hipertensión. Y si a eso se suma que el paciente tiene hipertensión esencial, entonces regular la hipertensión al inicio de una terapia dialítica se hace muy dificultoso. ¿Listo? A nivel gastrointestinal, se produce un enlentecimiento del vaciamiento gástrico que genera gastroparesia, es decir, el estómago almacena el desayuno y el almuerzo juntos y el paciente está a punto de vomitar y si vomita pierde el apetito. Por tanto, ¿listo? Enlentecimiento. Y a eso se suma la hipergastrinemia y la hipergastrinemia va a producir ardor epigástrico y puede producir sangrado a nivel del cuerpo gástrico. Alteraciones endocrinológicas. En población joven vamos a ver marcada reducción de la libido. ¿Qué es la libido? Lo único que les sobra a ustedes si no es la voluntad de estudiar, el apetito sexual. Vamos a tener una fertilidad reducida sobre todo en la mujer, porque la mujer tiene menstruaciones, pero tiene más de la mitad de sus ciclos son anovulatorios. Existe un predominio de la prolactina, existe hiperprolactinemia en la mujer. ¿Y qué significa que tenga prolactina? ¿Listo? ¿Por qué? Porque la prolactina se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón. Al no haber riñones, se acumula en sangre. La prolactina da la señal a las glándulas mamarias de que está dando de lactar. La prolactina da una señal a los ovarios y decir que está en periodo de lactancia materna, inhibe la liberación de ovocitos. Y al hombre le genera ginecomastia y galactorrea, porque el hombre también tiene prolactina en niveles bajos. Entonces, esa situación de falta de excreción de los metabolitos de la prolactina va a generar galactorrea, ginecomastia y amenorrea en la mujer. ¿Listo? Por tanto, no va a tener fertilidad normal. Bueno, después todas las enzimas del sistema hepático de oxidorreducción van a estar reducidas en su función. Se establece una resistencia a la somatotrofina. Esta es la resistencia, está encargada del crecimiento y desarrollo en población pediátrica, por tanto va a enlentecer el crecimiento.
Los trastornos musculares y esqueléticos en población pediátrica van a deformar al niño prácticamente. ¿Listo? Entonces, todas estas alteraciones endocrinológicas cambian el ritmo de vida, cambian la perspectiva de vida y la llevan a complicaciones. La afectación neurológica. En una enfermedad renal avanzada vamos a tener desde alteraciones de la atención, alteraciones del sueño, alteraciones en la memoria, van a haber manifestaciones de polineuropatía periférica, es el síndrome de las piernas inquietas, las piernas solitas se contraen, hay calambres en la noche, parestesias, aparece un estado de confusión, aparece un estado de letargia. El enfermo renal crónico no se queja de dolor. Morir con uremia es como una muerte lenta sin dolor, ¿listo? Se duermen y ya no despiertan más, ¿listo? Cuando se establece la encefalopatía urémica, ya les he mencionado que es una indicación absoluta de iniciar la diálisis, ¿listo? Obviamente que dentro del marco de uremia, todas las funciones celulares están afectadas, funciones de comunicación, de trofismo, de reproducción y de información. Todo está afectado. La acidosis metabólica nomás la única que destruye la comunicación celular. La encefalopatía urémica requiere una estadificación. La encefalopatía urémica precoz, como la que tienen ustedes ahí con un ojito, están mirando la pantalla, una de sus orejas, estoy seguro que está con el auricular del celular o están hablando con su amada, ¿verdad? Punto. Ustedes tienen un grado de encefalopatía precoz infames. ¿Por qué? Porque tienen reducción de interés en la clase, ¿no? Como anillo al dedo les viene esta clase infames. Luego, la encefalopatía moderada, ya hay alteraciones, vómitos, fatigabilidad, dificultad para caminar, hay inestabilidad en la marcha, cambios del carácter, como el que les está dando la clase y se calienta cuando no le acompañan en la clase, disminución severa de la performance sexual, eso sí que no tengo. Punto. Y se establece la encefalopatía urémica severa. El paciente queda con excitación psicomotriz, desorientación, confusión, conducta extraña, tiene temblor en las manos que se llama asterexis o mioclonías, puede presentar convulsiones. Las convulsiones se presentan sobre todo en población pediátrica y es un drama fat controlar, hay que intubar, hay que dializarlos en terapia. Es un desastre en pediatría el síndrome urémico. Estupor, coma y muerte. ¿Listo? Acuérdense que la encefalopatía de cualquier grado es indicación de diálisis. O sea, todititos ustedes, mañana les pongo un catéter y van a empezar a dializar. Bien. El tratamiento que se hace a la polineuropatía urémica, fundamentalmente, cuando no hay acceso o no hay disponibilidad de tratamiento dialítico inmediato, luego se trata con complejo B, se les da diazepam, una droga que ha cambiado mucho es la pregabalina, me he olvidado escribirla acá. La pregabalina ha cambiado mucho la polineuropatía urémica, la administración de diazepam reduce el dolor, ¿listo? La clonidina no se sabe por qué efecto, pero es un antihipertensivo simpático pléjico central, mejora la polineuropatía, la administración de vitamina E, la L-carnitina, punto. Pero ahora contamos con una terapia dialítica que corrige maravillosamente la polineuropatía urémica y es la hemodiafiltración. Todos los chicos que han rotado acá ya saben qué es hemodiafiltración, ¿verdad? Punto. La acidosis metabólica es la muerte lenta y es la peor de las muertes y no hay cómo medirlas. Porque muchos de los daños de la acidosis metabólica no son perceptibles al cambio. Vemos a una persona con adecuada perfusión, la vemos con adecuada hemoglobina, con una urea por encima de 100, 5 de creatinina, pero se está muriendo. Se está muriendo porque tiene un pH plasmático de 7-10, cada vez tiene su reserva alcalina reducida, el exceso de base ahora es negativo, el bicarbonato que debe ser 28 está por debajo de 15, y respira bonito, respira como si estuviera enamorado, ¿no? Esa es la respiración acidótica de la acidosis metabólica. El paciente hace inspiraciones profundas y hace a veces pausas. Es interesante la respiración acidótica, que no es nada más que la compensación respiratoria para la acidosis metabólica. Y el paciente se duerme y hace paro respiratorio. ¿Listo? Entonces, la acidosis metabólica mata por esa situación. Se produce resistencia a la insulina gracias a la acidosis metabólica. ¿Listo? Va a producirse la encefalopatía, por supuesto. La acidosis metabólica es la responsable de la intolerancia al esfuerzo físico. ¿Listo?
Esta observación en el enfermo renal crónica ha hecho que muchos deportistas se consuman bicarbonato vía oral frente a un partido o una competencia. 2 sellos, 3 sellos de bicarbonato de sodio, punto. Y no sale en el doping el bicarbonato. Así mejoran la acidemia, no tienen calambres en la competencia. ¿Listo? Entonces se consumen sellos de bicarbonato, punto, pero sí puede darles hipertensión. ¿Listo? No hay que abusar de esa situación. ¿Listo? El metabolismo proteico y el catabolismo de aminoácidos e hidratos de carbono, todos los metabolismos están enlentecidos por la acidosis metabólica. ¿Listo? Sumado esto al efecto del cortisol aumentado, pues tenemos una situación de consumo de masa muscular. El paciente empieza a adelgazar, tiene un balance nitrogenado negativo, es decir, que no come porque tiene náuseas y vómitos y consume sus proteínas. ¿Y cuáles son las proteínas más asequibles? La proteína de la masa muscular, la proteína hepática. ¿Listo? El hígado es el que se sacrifica en estas situaciones. Promueve la acidosis metabólica, mayor descalcificación a nivel de los huesos, inhibe el desarrollo osteomuscular en el niño y el paciente se va muriendo de a poquitín. ¿Listo? Entonces se pierde masa muscular grasa, se disuelve la matriz ósea, existe una matriz ósea incompleta que no tiene la capacidad de trabajo que tiene una médula o una matriz ósea en una persona sana. Luego existe desbalance de las otras hormonas. ¿Listo? Ya tenemos PTH alta, disminución de la D3, aumento del cortisol. Aparentemente existe déficit de proteína transportadora de la tiroxina y podría existir o desencadenarse un hipotiroidismo subclínico. No les estoy diciendo que la insuficiencia renal crónica genera hipotiroidismo, sí, pero puede descubrir un hipotiroidismo subclínico. Existe inhibición de la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento epidérmico está inhibido y la resistencia a la insulina va a generar hiperglucemia, pero no para asustarse, ni para pensar que uno es diabético. La insulina va a subir por encima de 100, 110, 120 y no va más allá. Eso se llama resistencia a la insulina. ¿Listo? Ahora, las manifestaciones que acontecen. La manifestación más temida con seguridad es el incremento del potasio en el plasma sanguíneo. La hipercalemia es fundamental, va a inhibir la conductibilidad y contractibilidad cardíaca, ¿listo? El potasio provoca un trastorno que se llama hiperpolarización de la membrana y para que venga una nueva contracción miocárdica se requiere mayor volumen de estimulación, ¿sí? Acuérdense la gráfica, esa onda que sube arriba tiene un piquito, una muesca y una pancita grande, ¿listo? El descenso del pico hasta que aparezca la pancita, que es el periodo de despolarización, se amplía. Ese es el periodo refractario relativo. Aumenta el periodo refractario relativo y para que haya una nueva contracción, tiene que haber un estímulo mayor. Normalmente, la despolarización genera 1 milivoltio de estimulación eléctrica, que es suficiente ¿para qué? Para que se produzca la contracción miocárdica. Acá se requiere mayor. Entonces hay bradicardia, hay enlentecimiento y el paciente se puede morir en asistolia por el potasio elevado. Vamos a ver trastornos de la conducción, vamos a ver T picudas, vamos a ver un QT prolongado, vamos a tener QRS ensanchados, vamos a tener paro auricular, QRS bifásicos, fibrilación, bloqueos, etcétera. Cualquier arritmia dentro de un marco de uremia es una emergencia para dializar al paciente. ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Listo? Mientras van buscando en la agenda el teléfono del nefrólogo, van a hacer medidas de redistribución. La administración de glucosa al 50% en personas que no son diabéticas va a generar la liberación de insulina endógena. ¿Qué hace la insulina endógena? ¿Listo? Mete la glucosa con potasio dentro de la célula. Dentro de la célula el potasio es el electrolito más dominante. Entonces, que le aumentemos un poquito de potasio dentro de la célula no lo va a matar a la célula y vamos a reducir la inhibición miocárdica y la inhibición muscular que provoca. Actúa por un lapso de 1 hora. Luego podemos administrar la insulina. El efecto de la insulina es un poquito más prolongado. A la solución glucosada se le pone insulina, redistribuye el potasio hacia el intracelular y su efecto puede durar de 2 a 4 horas. En condiciones normales de acidemia, el potasio tiende a salirse de la célula. Y en situación de alcalemia, el potasio se mete dentro de la célula. Todo esto es un fenómeno fisiológico para
tener equilibrio de cargas del intracelular al extracelular. ¿Listo? Podemos usar este fenómeno. Entonces, la administración de bicarbonato de sodio puede alcalinizar el plasma y va a producir ingreso de potasio dentro de la célula. ¿Sí? Esa infusión puede reducir el potasio a niveles de bajo riesgo por 1 o 2 horas. Luego está nuestra estrellita, las nebulizaciones de salbutamol o albutamol, ¿listo? Continuo, actúan de inmediato sobre la sodio-potasio ATPasa de la superficie celular, intercambian sodio por potasio. Mete potasio, saca sodio. El efecto es maravilloso y puede durar hasta 40 minutos de la administración. Efectos un poquito más interesantes para sacar potasio del cuerpo están las resinas de intercambio, pero requieren 4 a 6 horas para su efecto. ¿Listo? La administración de la resina de intercambio a nivel de la mucosa colónica, que es el caixelate. ¿Listo? La administración por vía oral de 4 a 6 gramos o 25, ¿listo? Va a producir una secreción de mucosa a nivel del colon y va a llevar a la materia fecal una gran concentración de potasio. Se han utilizado catárticos con caixelate y han producido fenómenos isquémicos, así que están contraindicados ellos. El uso de diuréticos. Ustedes tienen que entender lo siguiente. Si antes teníamos 1,5 millones de nefronas, ahora tenemos solo 150,000. Por tanto, ¿listo? Termino mi clase y los llamo Libercito, estoy en clase. ¿Ya? Gracias. Entonces, los diuréticos se deben dar en dosis industriales, 100 a 200 miligramos en bolo de infusión. ¿Listo? ¿Puede producir respuesta? Sí, pero muy tenue. Y luego está una terapia definitiva que sería la hemodiálisis, ¿no? Bueno, tenemos las complicaciones. ¿Qué hacemos en la evaluación clínica? ¿Listo? ¿Cómo podemos valorar a un órgano que está en grado de insuficiencia y con riesgo de muerte? Si todos los valores que hemos considerado hasta el presente, la urea, la creatinina, la acidosis metabólica, ¿listo?, se reducen al extremo y existen muchas variantes en sus niveles, pues hasta el presente no tenemos una molécula estrella que nos diga, punto, de acá en adelante se dializa, o hasta este nivel, punto. No existe, ¿listo? Y tampoco tenemos una fórmula que se adapte al requerimiento dialítico en los pacientes. Cada paciente es un mundo, entonces debe haber una evaluación personalizada de la indicación del tratamiento dialítico. Pero podemos tener como referencia las fórmulas de Cochrane o el MDD. El MDRD es la más fiel, pero para eso se necesita tener un programita en su celular, en su computadora, para hacer el cálculo. Pero lo más accesible y rápido es la fórmula de Cochrane-Figol. ¿Listo? Basta que tengamos 140 menos la edad. Si alguien tiene 70 años, 140 menos 70, 70. Y dividimos sobre la creatinina, 5 de creatinina, y ya está. Tenemos menos de 25% de filtrado. ¿Listo? Y si multiplicamos por el 72, que es el peso estándar, y reducimos por 0,8, que es la superficie, perdón, la proporción de masa muscular reducida que tiene la mujer, tenemos con fidelidad un valor bastante útil. Luego está la ecografía. La enfermedad renal crónica se acompañará de riñones reducidos de tamaño. Reducidos de tamaño, pérdida de la diferenciación córtico-medular. La radiografía simple de abdomen nos ayudará para ver las siluetas renales, que serán pequeñas. La tomografía, la gamografía o el tecnesio de TPA, pues difícil trasladar a un paciente crítico hacia una cámara gamma. Estudios contrastados no se lo podemos hacer si es que no contamos con una unidad de hemodiálisis, porque el contraste va a precipitar el daño residual que tenemos. La biopsia se planteará solamente cuando hayan dudas diagnósticas y cuando el paciente esté fuera de peligro. Por tanto, necesitamos hacer una evaluación predialítica, clínica, individualizada y prescribir el tratamiento de sostén de vida más apropiado para el paciente. Cuando nos ponemos en duda por los valores que tenemos, ¿listo? Los dos grupos que han rotado ya conmigo hemos visto pacientes que están en diálisis con un nivel de creatinina baja. Entonces, ¿cuándo hay estas condiciones? Cuando el paciente es desnutrido. Hemos recibido pacientes con menos de 40 kilos y no tienen alta la creatinina, tienen 3, 4. Si estamos diciendo que la creatinina es un producto del metabolismo muscular, pues no nos sirve.
la creatinina. Entonces, en ellos hay que hacer la depuración de orina juntando la orina de 24 horas. ¿Listo? Cuando la edad es menor de 18 años y no tienen un desarrollo, podríamos considerar, debajo del estándar de todos. Entonces, cuando el individuo es pequeño y sospechamos de una enfermedad renal crónica antes de los 18 años, tenemos que hacer depuración en orina de 24 horas. Los vegetarianos, ¿por qué? Porque no comen carne. ¿Listo? Porque al no comer carne no generan urea. ¿Listo? Y hay una disociación entre urea y creatinina. ¿Listo? Cuando hay déficit muscular neurológico, todas las personas que tengan cualquier alteración neuromuscular, hemiplejías, hemiparesias, que tengan la deambulación restringida, pues no van a generar creatinina. La insuficiencia hepática. ¿Por qué? Porque estos metabolitos derivados del metabolismo de la proteína, la urea, y derivados del metabolismo muscular, el hígado es quien los convierte en urea y creatinina. Si el hígado está insuficiente, pues minga pues que un insuficiente hepático llegue a valores por encima de 100 y creatininas por encima de 5. Entonces, si hay un grado de insuficiencia hepática, estadio 3 por lo menos, pues basta con las alteraciones sistémicas, basta con trastornos del manejo del agua, basta con un nivel de potasio aumentado, punto, debe empezar la terapia dialítica. ¿Listo? El embarazo. ¿Por qué? La hiperfiltración del embarazo encubre una verdadera insuficiencia renal. Entonces, a la mujer hay que hacerle el junte de orina de 24 horas y hacemos la fórmula de depuración. Situaciones de cáncer. Es una situación de hipermetabolismo, de consumo, de desnutrición. Por tanto, en esos pacientes, para estar seguros con las ecografías y la valoración, hay que hacer una orina de depuración en orina de 24 horas. Pacientes amputados, pues no tienen pues masa muscular y encima con una piernita no se hace actividad física, están reducidos de masa muscular. ¿Listo? A ellos hay que hacer depuración. Pacientes que tienen necesidad de consumo de AINES siempre van a estar bloqueando o agravando o subestimando la depuración real. ¿Listo? El uso de antibióticos y nefrotóxicos es otra condición que nos va a afectar en la valoración del filtrado glomerular real. Frente a todo eso, pues lo único que les tengo que decir que la indicación de diálisis es clínica, ¿listo? Peleamos, aunque existen normas internacionales, siempre peleamos. A nuestros colegas les gusta tener ureas por encima de 200, creatininas por encima de 10, o pacientes que están listos para ser intubados para ver la diferencia que produce el tratamiento dialítico. No es así. ¿Listo? Tenemos que aprender algo, que no debemos someter a más riesgo al enfermo renal crónico. Ya todos sus órganos y sistemas han agotado sus mecanismos de adaptación. Cuando ya se suben la urea, la creatinina y llegan a valores nefastos, todos los órganos están en alarma, no es solo el riñón, entiéndanme bien eso. ¿Listo? Tener urea por encima de 100 y creatinina, nada más que de 2, ya significa un estrés para el resto de los órganos. Ya se han instalado los mecanismos de dilatación o hipertrofia miocárdica, ya se ha instalado el déficit de absorción de hierro, ya hay anemia, ya hay acidosis metabólica. ¿Listo? Entonces no podemos contemplar y esperar que el paciente desarrolle un síndrome urémico. La indicación del tratamiento dialítico frente a una evidencia de daño renal crónico es innegable, ¿sí? Entonces, cuando lo tenemos en observación y no tenemos el valor de indicar diálisis, pues hay que cuidar a las proteínas. ¿Por qué? Porque el consumo de proteínas genera el síndrome urémico y también genera desnutrición. Acuérdense que la desnutrición por sí sola mata más que la uremia. ¿Bien? Hay que hacer restricción de agua, de sodio y de potasio. Se puede usar la furosemida, las resinas de intercambio, controlar la hipertensión, controlar la anemia, administrar hierro, ácido fólico, complejo B, eritropoyetina. ¿Listo? Algunos colegas, en su timidez de no indicar la diálisis completa, indican diálisis incremental. He visto eso en algunos de los seguros de acá de Cochabamba. Es decir, al paciente, por no decirle, mire, sus riñones están en una situación terminal, usted se va a morir si no le hacemos. No, pues le doramos la pildorita. Va a ser una sesión este mes, va a ser 2 sesiones en el siguiente mes y en diciembre vamos a empezar la terapia trisemanal. ¿Listo? Son situaciones de las que nos arrepentimos a veces, pero existe. Esas lecturas están sobre todo
con fines económicos para la seguridad social, para no gastar mucho en el paciente renal crónico. ¿Listo? Recuerden que la anemia, una vez corregida, mejora la calidad de vida, mejora el gasto cardíaco, reduce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, mejora la capacidad funcional del músculo, mejora la capacidad cognitiva, ¿listo? Mejora el sueño, mejora el apetito, mejora la función sexual. Cuando se corrige la anemia, se reinstaura la menstruación y se corrige la alteración, la disfunción plaquetaria. Cuando alcanzamos valores mejores de hemoglobina, mejora la calidad de vida, reducimos el gasto cardíaco, reducimos la hipertrofia, ¿listo? Todo mejora. ¿Por qué les he puesto esta corrección de la hemoglobina en el cuadro de uremia? Porque muchos de nuestros pacientes están con indicación de diálisis y reciben transfusiones. Le ponen 1, 2, 3 paquetes, pucha, se van de alta y pues están con actividad, con ganas de boxear ese rato, y que han demorado en el tratamiento definitivo que es la diálisis. Y esos pacientes aparecen en edema agudo. ¿Cuánto dura una transfusión sanguínea? A ver, despierten, gremlins. Si le pongo 3 unidades, o si le pongo unita, o le pongo 5, ¿cuánto duran esos glóbulos rojos en sangre? ¿100 días? Miércoles, qué capo, 100 días. ¿Quieres ser mi novia? ¿Así le vas a decir a tu amiga? Si los glóbulos rojos viven 120 días, está establecido que estos glóbulos rojos que han estado en bolsa, su sobrevida depende del tiempo que han estado en congelación, pero nunca llegan a los 120 días. Ya pónganle 90. ¿Cuántos 90? 3 meses. 3 meses van a estar librados de los síntomas de uremia, porque los síntomas de la uremia son predominantemente debidos a la anemia. Entonces pierden 3, 4, 5 meses, pero ahí se descubre la verdadera enfermedad y el paciente viene hecho pomada si no es que se muere. Entendamos bien eso. Esta gráfica que la mayor parte de las veces les confunde a todos ustedes es la estadificación, ¿listo? Desde el punto de vista, desde la función renal y la presencia de proteinuria. ¿Listo? Lo que hacemos con esto, fíjense, el estadio G1, somos todos nosotros que tenemos creatinina normal o aumentada, perdón, normal, pero no tenemos proteinuria. Entonces, el estadio G1 es de todos que tienen creatinina normal y está por encima de 90, el filtrado. ¿Listo? Se queda acá la valoración al no haber proteínas menos de 30 miligramos en 24, ni menos de 300 o nefrótica. ¿Listo? Pero si tenemos, fíjense, una persona que tiene un compromiso leve de la función, está entre 60 y 90, pero tiene proteinuria patológica, tiene riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Y así vamos viendo, ¿listo? Un paciente que está con filtrado de entre 30 y 45, ¿listo? Y tiene proteinuria, inclusive no nefrótica, ya está con desarrollo de la enfermedad renal crónica, ya tiene que estar en tratamiento dialítico y peor si tiene un rango nefrótico de la proteinuria. Entonces, la relación que existe de la caída del filtrado glomerular con la presencia de proteinuria patológica, esto agrava la progresión de la enfermedad renal crónica, ¿listo? Y nos ubica. Todo lo que son las gráficas rojas son los pacientes que necesitan diálisis a corto plazo, ¿sí? Prácticamente este es un escaneo de toda la población que tenemos y se descubren a personas que tenían una enfermedad renal crónica asintomática. ¿Listo? Ya hemos hablado del metabolismo de sostén, ¿listo? Para el metabolismo fosfocálcico se utiliza la administración de carbonato cálcico como aporte, se debe dar vitamina D3. No les voy a abundar mucho en las otras drogas porque va a pasar por alto la cabecita de ustedes. Las recomendaciones dietéticas para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica fundamentalmente están destinadas a reducir la cantidad de proteínas que consumen. El requerimiento basal es menos de 1 gramo kilo peso, ¿listo? Pero generamos desnutrición. La cantidad de sal, por favor, alguien que cumpla 4 o 6 gramos es un paciente torturado, es difícil. La dieta en nuestro medio está entre 15 y 25 gramos, la dieta normosódica, ¿listo? Los fosfatos es difícil sacarlos porque el fosfato va en todas las proteínas, ¿listo? El control de la presión, bueno, se deben combinar cuando no se controlan bloqueantes. El IECA,
cuando el paciente no está en diálisis, todos los colegas le temen. ¿Le temen por qué? A ver quién me da la razón. ¿Qué efecto secundario tiene el enalapril? A ver, despierten. ¿Qué produce el enalapril en un estadio 3 o 4? ¿O qué efecto secundario tiene el enalapril, el lisinopril? Farmacología por internet. Les voy a regalar esa canción. Medicina por internet les voy a dar a ustedes. ¿Qué hace un IECA a nivel en la función renal? Infames. Genera hiperpotasemia, doctor. No libera, inhibe la secreción tubular de potasio y nos quedamos con potasio. Genera hiperpotasemia. Entonces, muchos le tienen miedo. ¿Listo? Pero no conozco un solo paciente que por tomar IECA haya entrado a diálisis. El incremento que produce está en menos de 1 milequivalente, pero a veces ese milequivalente puede desbordarnos y podemos indicar. Es real. Entonces, los árados, algunos tienen ese efecto aún. Entonces, los bloqueantes cálcicos, amlodipina, verapamilo, están ahí, los alfa bloqueantes también. Entonces, hay que ver ese efecto. Reducir la proteinuria con un riñón enfermo es difícil. El control de la glucemia en el diabético es importante. ¿Listo? Control de la dislipidemia, que el paciente no consuma alcohol, no consuma tabaco, que tenga una vida sana, son las metas que se persiguen. ¿Listo? Y los factores que empeoran el control de la enfermedad renal crónica son, chicos, van a disculpar que le estoy dando apurado porque, miren, han dado 2 feriados, ¿no? 2 feriados van a tener para rascarse, infames. Infecciones, depresión de volumen en ambos extremos, la hipoperfusión o la hiperperfusión van a agravar a la función renal. La adición de nefrotóxicos, contraste sobre todo. El enfermo renal parece que tuviera un cáncer generalizado y no falta alguno que le hace una pantomografía y la pantomografía requiere de contraste endovenoso. ¿Listo? Y lo peor, algunas veces tenemos pacientes que desarrollan procesos linfoproliferativos y el contraste es necesario para definir el pronóstico, punto. Prácticamente catéter en mano tenemos que estar con estos pacientes, es decir, se hace el estudio y hay que empezar la diálisis. La insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, la hipopotasemia o la hiperpotasemia agravan la progresión. La hipercalcemia, la hiperuricemia, la obstrucción del flujo urinario. ¿Listo? Las trombosis de las arterias o venas renales por embolia, sobre todo eso se da en las glomerulopatías. ¿Listo? Bueno, hemos agotado nuestro tratamiento médico, nuestra valoración. ¿Qué debemos hacer con nuestro querido paciente? ¿Listo? Le vamos a medir, vamos a hacerle una plaquita de recuerdo. No. Tenemos 2 terapias de sostén de vida que se llaman diálisis. La forma con la circulación extracorpórea afuera se llama hemodiálisis y la forma de usar el peritoneo como membrana de intercambio se llama diálisis peritoneal. Pero la única forma definitiva para alejar de estas 2 terapias que son transitorias es el trasplante renal. ¿Listo? Entonces, tenemos que tomar una postura. No se puede llegar de emergencia a ninguna de estas terapias cuando ha habido algún control previo al desarrollo del síndrome urémico. Para eso, estas 2 tablas las tienen que usar ustedes como si fueran Moisés. Moisés bajó con 2 tablas, ¿no ve? Para ustedes estas son las tablas. Las indicaciones absolutas y las indicaciones relativas del apoyo dialítico. Las indicaciones absolutas se establecen cuando está en riesgo de vida el paciente. El paciente se va a morir antes de 2 o 4 horas, con seguridad. ¿Listo? ¿Y en qué situación se va a morir? Cuando el paciente está con uremia, no se mueve, lo han traído en una camilla. Punto. Edema agudo de pulmón. En una persona sana, ¿cómo se trata el edema agudo de pulmón? Infusión de furosemida, vasodilatadores sistémicos, ¡pum! Se distribuye el gasto cardíaco, bajamos las presiones sistémicas y se para. En el enfermo renal no hay ese efecto porque no hay riñones. Por tanto, el paciente se ahoga en su propia agua. La hiperpotasemia con electrocardiograma alterado, cualquiera, acá no les he puesto las que les he mencionado, cualquier alteración electrocardiográfica en marco de uremia y potasio por encima de 5.5 es indicación de diálisis.
Ya se mencionó la acidosis metabólica, un pH menor de 7,10 o el bicarbonato menor de 15, la pericarditis urémica, la encefalopatía urémica, la hipermagnesemia, la hemorragia digestiva alta dentro del marco de uremia y la presencia de tóxicos por alguna ingesta suicida. Estas situaciones hacen de que apenas estamos colgando el teléfono de notificación de estos cuadros, ya debemos tomar el catéter en mano y asistir a la emergencia. Las indicaciones relativas: podemos instaurar el tratamiento mañana, pasado o en 3 días, punto. Es el paciente urémico con urea más de 200, no se va a morir, la creatinina más de 6 miligramos, punto. La anuria de más de 24 horas, sepsis más falla renal aguda, el sodio por encima de 155, el sodio por debajo de 122, la hiperuricemia, la hiperfosfatemia, la hipercalcemia, el cálculo de la función renal menor de 10 mililitros en personas no diabéticas y en el diabético menor de 15, el estado de desnutrición y la calidad de vida, la retención de hasta 20, 30, 40 kilos de agua en el cuerpo genera pues una calidad de vida despreciable. Entonces, ¿cómo podemos condenarle al paciente a eso? Entonces, es una indicación de apoyo dialítico. Punto. El edema que vemos periférico no solamente se presenta a nivel del subcutáneo, la pancita y todo. El edema también es celular. ¿Listo? Toda la mucosa del tubo digestivo está edematizada, no cumple las funciones absortivas, no cumple las funciones de excreción de sustancias tóxicas y predispone a las infecciones y se muere el paciente. Así que el edema per se debe ser corregido. Si no cumplen la función los diuréticos, la diálisis está indicada. Bueno, ¿cuál de los tratamientos que les he planteado es mejor? No hacemos diálisis peritoneal, por lo menos en adultos en Bolivia, porque no tenemos el material apropiado para efectuar. En nuestro país, el 99% de los pacientes adultos hacen hemodiálisis. El trasplante, no tenemos un programa de donación cadavérica, la hacemos con donante vivo relacionado. Es decir, tenemos que sacar entre los hermanos, los padres, los cuñados o la pareja un riñón para salvarle la vida a nuestros enfermos renales. Así que todavía estamos como en la Edad Media en Bolivia peleando por la supervivencia de nuestros enfermos renales. ¿Y qué debemos hacer? Personalizar la indicación. ¿Listo? Porque acá se establecen otras variables. Gracias a Dios, al presente existe un programa de salud renal en la que el acceso a la diálisis es gratuita. Pero díganme, ¿en cuántos días se encuentra una atención en la emergencia del Hospital Viedma? Se pueden estar muriendo. Hay mucha gente que se ha muerto en la puerta, en el taxi esperando atención. El sistema público está saturado. Al presente, el 70% de los enfermos renales están bajo responsabilidad de los centros privados. ¿Listo? Punto. Entonces, es difícil aún el acceso a la terapia de sostén de vida. Bueno. Diálisis no es nada más en las dos terapias, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, poner en contacto nuestra sangre que está cargada de solutos urémicos a través de una membrana semipermeable. En el caso de la hemodiálisis, el cartucho que ven ustedes al fondo, esa es la membrana semipermeable. Acá se ponen en contacto la sangre del paciente y el baño de diálisis. Por las líneas que ustedes ven que contienen sangre, pasa la sangre urémica del paciente, se distribuye por los capilares y sale para la erupción. Fíjense que al lado del filtro existe la conexión del baño de diálisis que aporta agua en características fisiológicas y se intercambian en ambos sentidos. Existen procesos de difusión, existen procesos de ultrafiltración que van a favorecer el intercambio del plasma hacia el baño de diálisis y del baño de diálisis hacia la sangre. Ahí se imponen los gradientes de concentración, el tamaño de la molécula y, fundamental, la permeabilidad de la membrana de depuración. ¿Listo? Esta columna amarilla con agujeritos es la membrana semipermeable. A la izquierda tengo el plasma urémico, llena de urea, ácidos orgánicos, creatinina, potasio, fósforo, sodio, agua, moléculas medias. Moléculas medias son todas aquellas que no las podemos medir en el laboratorio. Son 1000 y pico o millones de moléculas que no son accesibles al laboratorio y que determinan muchos de los síntomas y muchas de las disfunciones del paciente urémico. El baño de diálisis va a tener concentraciones conocidas de bicarbonato, en el caso de la diálisis peritoneal, lactato, concentración un poco más alta de calcio. Potasio tiene que tener un nivel bajo porque el cambio súbito de la concentración de potasio
ocasiona arritmias cardíacas y muerte. El sodio va a ser siempre el normal, 135. El agua estará en función de sacarle o aportarle el agua. En el caso de la diálisis peritoneal tenemos un gradiente osmolar que se llama dextrosa, pero en la hemodiálisis los gradientes son mecánicos o son dependientes de una presión que se aplica a la membrana del filtro. ¿Qué hace la diálisis? Hace solamente procesos físicos y químicos. No cumple las funciones endocrinas y metabólicas de nuestros organismos, es decir, no les va a dar crecimiento, no va a metabolizar la prolactina, no va a corregir la resistencia a insulina, no va a corregir el hiperparatiroidismo secundario, pero sí va a producir excreción de solutos urémicos menores al tamaño de sus poros, eliminación del líquido retenido, regulación del equilibrio ácido básico al aportarle bicarbonato, regulación del equilibrio electrolítico, vamos a corregir el sodio, el potasio y el calcio, remoción de tóxicos o mediadores inflamatorios. Esto sobre todo lo hace la hemodiafiltración. La hemodiálisis convencional no. ¿Por qué? Porque son proteínas más grandes y no pasan en la convencional. ¿Podemos darle nutrición parenteral en hemodiálisis? Sí. ¿Listo? Entonces, una hemodiálisis bien efectuada es el equivalente a un filtrado de 15. ¿Con 15 estarían felices ustedes? Siguen enfermos. Por tanto, al presente, las nuevas invenciones es para ofrecerles una mejor depuración. Esto es la hemodiálisis convencional. La que ha superado este nivel de depuración es la hemodiafiltración. Ha llegado hasta 29, 30 al equivalente a 30 mililitros y su eficacia se ha coronado porque depura moléculas solutos urémicos de mayor tamaño que son importantes en la sobrevida. Listo, nada más para que haya algún conocimiento. Esta es una diálisis peritoneal de agudo. Fíjense, hay un catéter rígido que se ha introducido a la cavidad peritoneal, se infunden las soluciones, hay un tiempo de permanencia y después un tiempo de drenaje. La solución que instilamos tiene características fisiológicas, pero no tiene urea, creatinina, ácidos orgánicos. Entonces, la membrana peritoneal, que es semipermeable y está irrigada por 1.200 mililitros del gasto cardíaco, en su paso por el peritoneo va a dar lugar al paso de los solutos urémicos, al exceso de agua, etcétera. Y va a saturar el líquido que hemos puesto en la cavidad peritoneal y cuando lo drenemos eso va a ser como si depurásemos a nuestros queridos enfermos renales con la diálisis peritoneal. Este esquema es más fácil de entender. Fíjense, el catéter está en el hueco pélvico. Llenamos de líquido, bueno, todo lo que está como rojo es el mesenterio. El mesenterio visceral tiene mucho más gasto cardíaco que el parietal. ¿Listo? Entonces, ahí en esos capilares se produce el intercambio. Fíjense en este esquema. Existe un epitelio del mesenterio, existen los capilares y a través de los poros y puentes intercelulares se intercambian del suero al líquido peritoneal y del líquido peritoneal al suero. Y en cada cambio reducimos la concentración de los tóxicos que acumula el enfermo renal. ¿Cuándo está indicada la diálisis peritoneal? Sobre todo en niños. ¿Por qué? Porque su volumen sanguíneo es escaso, aunque al presente ya hemos superado ese miedo y en pediatría desde 5 años en adelante todos están en hemodiálisis. Pero el agotamiento de sus vasos sanguíneos, las dificultades técnicas hacen que sea una tortura. Al presente hay un núcleo muy pequeño de niños que hacen diálisis peritoneal como debe ser en el hospital pediátrico. ¿Listo? Entonces, ¿en quiénes está indicado el tratamiento de diálisis peritoneal? En el inicio del tratamiento se le llama la luna de miel de la diálisis peritoneal. Con la diálisis peritoneal estamos sumándole 15 mililitros de filtrado al que tenía el paciente. Si el paciente está entrando a diálisis peritoneal con 10 o 15, más 15 que le aporte el tratamiento dialítico, tiene 30 y la calidad de vida es maravillosa. Eso mientras exista función residual, es decir, mientras forme orina el paciente. Pero después se acaba eso y es idéntico a la hemodiálisis. Cuando hay problemas con el acceso vascular, la hemodiálisis necesita una fístula o necesita un catéter. Los vasos venosos se agotan, los vasos venosos centrales se coagulan y hay un momento en el que ya no tenemos por dónde pincharle y le tenemos que decir 3 Padre Nuestros, 3 Ave Marías para que se vayan a morir en casa. En los niños, ya les he dicho, es la indicación. En los ancianos, sí, porque no necesitan grandes dosis de tratamiento.
Los pacientes seropositivos, VIH, hepatitis B, se dializan en su casa, reduciendo la capacidad de infectividad en las unidades de hemodiálisis. En ellos está indicado. Y cuando los centros de hemodiálisis están a largas distancias, es importante cuando el trasplante está ya casi programado. ¿Listo? Cardiópatas con inestabilidad hemodinámica, pero la hemodiafiltración ha logrado ya reducir esos riesgos. Y cuando existe aversión, oigan, yo no conozco que alguien haya venido, tengo insuficiencia renal, póngame un catéter. No existe esa condición. Casi todos tienen miedo y es una lotería encontrar una unidad renal donde el centro de la atención, de los cuidados, del trato sea el enfermo renal. Y eso lo vemos en los seguros, ¿no? No le ven al nefrólogo, pum, salen patas arriba, etc. La diálisis peritoneal tiene muchas ventajas al inicio, pero tiene una gran desventaja, la posibilidad de infecciones. Y cuando aparecen las infecciones en la diálisis peritoneal, pues perdemos peritoneo, perdemos superficie de intercambio y tenemos que migrar de tratamiento. ¿Listo? La diálisis peritoneal requiere educar un equipo de trabajo. ¿Listo? Tenemos que tener personal de salud o tenemos que tener a la madre para que dialice a su hijito en casa. Tenemos que instalar el acceso peritoneal que se llama catéter de Tenkov. Tenemos que tener los equipos de diálisis peritoneal, las soluciones de diálisis peritoneal. Al presente las soluciones llegan desde Colombia en avión, así que son los pasajeros más caros que hay. ¿Listo? Imagínense, un niño necesita 60, 80 litros al mes. Eso en avión pónganle $15 por kilo que vale la remesa. Por favor, casi $8,000 al mes gastan en un paciente pediátrico. Este es el catéter, se llama de Tenkov. Por sus formas, este se llama pigtail, colita de cerdo, ¿listo? ¿Para qué tiene esta formita? Porque el peritoneo a veces se adhiere y tapa al catéter. En este extremo que está en la cavidad peritoneal tiene agujeros, ¿listo? Estas dos envolturas se llaman CUF y son de teflón. Estas generan inflamación y el catéter se va a fijar en el subcutáneo para que no se arranque espontáneamente. ¿Listo? Entonces debe ser colocado por un cirujano, punto. En la pancita del abdomen se ve así, miren qué bien aceptado, qué bonito está. ¿Listo? Bien. Hay que curar la salida por un clamp de titanio. El clamp de titanio no tenemos en el medio por el ojo de la cara, que cuesta. Se necesitan cuidados, mantener limpieza, ausencia de humedad, podemos usar una fajita, etcétera. ¿Listo? Necesitamos un compromiso del paciente para que este orificio externo y el sistema de conexión a la diálisis peritoneal no se nos infecte. Muy bien, el material es este. Miren, las bolsas vienen así. Las bolsas tienen entre 2 y 5 litros. Es un sistema que se llama VBAC. Miren, 2 líneas unidas en Y y una bolsa está llena de la solución y la otra está vacía. Entonces, ¿qué hacemos? Con este set de unión, unimos al Tenkov, infundimos, ¿listo? Esperamos el tiempo de depuración, que se llama tiempo de permanencia, que puede ser de 2 a 6 horas, y después abrimos el otro sachet, la otra bolsa, y eliminamos. Y ese es un ciclo de diálisis peritoneal. Los ciclos pueden hacerse 4 a 6 veces al día para mantener sano a la persona. ¿Listo? Existen varias formas. No les digo ahora porque tampoco les voy a preguntar en el examen. ¿Listo? Lo ideal es hacer diálisis peritoneal continua ambulatoria. ¿Listo? Punto. Se necesita personal capacitado. ¿Listo? Y las complicaciones son las que a veces nos hacen arrepentir porque pueden ocasionar la muerte. ¿Listo? Estos son los esquemas en los que se infunde el líquido a la cavidad peritoneal, el tiempo de permanencia que se produce de intercambio del paciente. Al paciente hay que controlarlo porque puede tener complicaciones, hipotensión, hiperglucemia, sepsis, etc. El tiempo de permanencia está entre 4 o 6 horas. ¿Listo? Todo depende de la permeabilidad del peritoneo. Se hace un test de equilibrio peritoneal al inicio. Así sabemos que son peritoneos de alto flujo, bajo flujo. Los peritoneos de alto flujo es en población pediátrica, los de bajo flujo en los ancianos. ¿Listo? Se necesita monitoreo de laboratorio. Básicamente esto es solamente para que conozcan que hay una alternativa para la diálisis, que no solamente es la hemodiálisis peritoneal. Fíjense, en su domicilio la persona hace esto.
se pone un paño limpio sobre las piernas, ahí prepara solución, tiene un gancho, la solución nueva está infundiendo y fíjense en el suelo, está drenando, ¿listo? Está drenando. Entonces, combina los tiempos de drenaje y seguido de cargado del peritoneo, ¿listo? En cada cambio es un balance negativo de solutos urémicos y la corrección. Para una persona que vive lejos o no quiere ver hospital, es una maravilla, ¿listo? La diálisis peritoneal bien hecha no tiene nada que envidiar a la hemodiálisis, ¿listo? Las complicaciones, bueno, esto les quiero poner, la diálisis peritoneal automatizada. Esta maquinita que ustedes ven se llama cicladora. Encima se ponen 8 a 10 y hasta 15 litros y la máquina hace los cambios durante el sueño. La manguera de conexión al peritoneo es larga, que le permite tener un descanso. Olvidarse, la máquina infunde y drena durante la noche. ¿Listo? Y cumple óptimamente. Pero tener una cicladora no tenemos en el medio. Fíjense, el líquido peritoneal drenado permite ver las letritas del otro lado. Estos dos, los de los extremos, son líquido peritoneal normal. Parece la orina, ¿no? Es lo que les va a venir a la cabeza inmediatamente. Y cuando se infecta, miren, el líquido se enturbia, se vuelve purulento, pueden haber levaduras, bacilos negativos. Es un desastre la peritonitis y promueve hasta la muerte de nuestro paciente. Hay que hacer medidas bacteriológicas de cultivo, recuento de leucocitos, instilación de antibióticos en el peritoneo. El paciente lamentablemente sufre de la peritonitis, duele la infusión, entonces es muy sufrido cuando se nos complica. ¿Listo? El seguimiento y el tratamiento es más de 10 a 14 días. ¿Listo? Los gérmenes más frecuentes, primero el estáfilo de piel, ¿listo? El estreptococo, luego la Escherichia coli. Ay, Dios me libre cuando la pseudomonas entra. Y peor es cuando hay cándida. Erradicar los sesos requieren el recambio del catéter, requiere llevarlo a hemodiálisis por el tiempo que va a durar el tratamiento. Por tanto, salida de tratamiento peritoneal. Eso es lo peor. La persistencia, la formación de un absceso, pérdida de la ultrafiltración, peritonitis por hongos, peritonitis tuberculosa. Es un desastre, ¿no? Fíjense, este es un corte a la izquierda del peritoneo sano y este es el de la derecha, un peritoneo fibroso que ha perdido su capacidad de depuración. Complicaciones son varias, punto. Contraindicaciones también, cirugías previas, celulitis, hernias inguinoescrotales, onfaloceles, gastrosquisis, hilo paralítico, cirugías recientes, etcétera, ¿no? Así hemos empezado en el año 93, 92 en pediatría dializando a estos niños. No habían nefrólogos pediatras y punto. Muchos niños han salido adelante. Y el año 2005 empezamos con hemodiálisis y el año 2000, hace 12 años, nos llegó el primer equipo de hemodiafiltración. ¿Listo? Hace 12 años, en el mundo hace 14 años, a los 2 años que han empezado a comercializarse estos equipos, ha llegado el primer monitor de hemodiafiltración a Cochabamba. Al presente tenemos en mi unidad 27 monitores. Bueno, simplemente para conocimiento de ustedes, ¿listo? No se les va a exigir los procesos y todo lo demás. En emergencia necesitamos colocar en la yugular un acceso, un catéter. Este es un catéter transitorio. Algunos de los estudiantes han visto el procedimiento, ¿listo? Y cuando el paciente no puede efectuarse su fístula, pues hay que colocarle un catéter de larga permanencia, ¿listo? La situación de ingreso siempre deben ser electivas. Las emergencias se acompañan de compromiso. Esta es la famosa fístula, que es nada más que la unión de una arteria con una vena. Las venas desarrollan mayor flujo, parecen esas venas varicosas que tienen las abuelas en las piernas y podemos pinchar de manera reiterada. Miren cómo se dilatan las venas y podemos hacer cientos de punciones. Ustedes nomás piensen en alguno que ha sufrido algo, se ha operado de peritonitis o apendicitis. Una vez le pinchan a la vena y da desaparecido. Pero estas venas, por el flujo arteriolarizado que tienen, engrosan sus pacientes y mil y pico veces pueden pincharse para someterse a la depuración extracorpórea, que es la hemodiálisis. ¿Listo? El hemodializador
está acá, es este filtro que tienen capilares por las que atraviesan la sangre y los capilares tienen poros. La hemodiálisis convencional tiene poros chicos, la hemodiafiltración tiene poros gigantes. Este es un esquema, ¿no? El lado arterial de la fístula alimenta al filtro a través de bombas de heparinización y luego de su contacto con el baño de sangre regresa la sangre depurada y regresa al sistema altosente circulatorio. ¿Listo? Miren, este bebito, 3 añitos tenía, le habían operado de intususcepción intestinal, no se podía hacer diálisis peritoneal, punto, le hemos puesto un catéter pequeño. Esta es una niñita que ha tenido otra complicación, pues no tenía el peritoneo libre, es una postquirúrgica, ¿listo? Hemos hecho hemodiálisis, los dos están con vida. Las moléculas que ustedes deben conocer que dañan la sobrevida del paciente. Ya les he contado, estos 2 niños ya están trasplantados, Danielito ya está estudiando medicina, creo que este año está haciendo su internado en San Simón, y esta niña está en España, al presente está estudiando, es fisioterapeuta allá en España, les cuento. Son cositas que uno se llena de alma, de felicidad, de dar vida. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta acá, infames. Ya están pensando en qué van a comer mañana, ¿no? Preguntas. El viernes vamos a hacer la clase de trasplante y el lunes arrancan glomerulopatías. Preguntas. Doctor, para la clasificación del código, la filtración glomerular lo sacamos con la fórmula de Cockcroft. Sí, cualquiera. ¿Sí? La clasificación de código para cualquier filtrado emite un pronóstico de desarrollo de enfermedad renal crónica terminal cuando hay caída del filtrado y presencia de proteinuria. La clasificación de código no se hace al paciente que está en diálisis, se hace a la población general que tiene algún grado de compromiso de la función renal. Fíjense, los que están de 60 para arriba somos todos nosotros, porque alguno debe ser monorreno, alguno ha tenido una glomerulonefritis en la infancia y no se ha diagnosticado y ha quedado con un filtrado reducido, alguno ha nacido con hipotrofia renal, alguno ya es diabético ahí, ni cuenta se ha dado. Ya les he mencionado que la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos. Los hipertensos dan síntomas solo cuando hay un infarto o un ACV. ¿Listo? Entonces, ustedes tienen que ser el puntal de la investigación y del diagnóstico de la enfermedad renal crónica escondida o subclínica y de las enfermedades. Si ustedes no saben reconocer eso, ¿qué podemos pedir a la población general? En el año 2003, una organización internacional ha hecho un laboratorio completo en la ciudad del Alto. En ese tiempo, antes de este gobierno infame, había clubs de madres. ¿Listo? Las madres se juntaban para aprender a cocinar, a coser, a hacer tejidos, costura, cursos gratuitos, hacían el nocturno, etcétera. ¿Saben la frecuencia de diabetes que se ha encontrado en La Paz? Casi el 60%. Esa gente no sabía. En Santa Cruz, 57%, en Cochabamba, casi 45%. Ese estudio no se ha llevado a hacer nada porque el Estado tenía que aplicar tratamientos, prevención gratuitos y no lo ha hecho hasta el presente. Tenemos un programa de salud renal que funciona, pero en la etapa terminal hay diálisis gratuita. Pero ¿quién recibe insulina por parte del Estado? ¿Quién recibe metformina? ¿Quién recibe atorvastatina? ¿Quién recibe ese pinche enalapril para controlar su hipertensión? Nadie, ¿no? Entonces, ese estudio de normas código se han hecho a la población que se ha encontrado alteración en la creatinina o alteración urinaria, ¿listo? Entonces, se les ha puesto por el nivel de creatinina y por el nivel de proteinuria el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal. Es eso lo que traduce la gráfica de código. Vamos. ¿Qué más? Ay, me he pasado. La próxima clase hacemos trasplante. Qué poco exigentes están, infames. Encefalopáticos. Bueno, no los quiero ausentes el viernes, si no me las van a pagar en el examen, infames. Bueno, buenas noches a todos, infames.
Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Nada de alcohol. Tienen que estar lúcidos para las elecciones. Solo la banderita tricolor, rojo, amarillo y verde. Hasta el viernes. Hasta el viernes.